Esta mañana vamos a ver el tema que se llama la esencia del llamado. La esencia del llamado. Y solamente voy a leer un versículo, el versículo 1, porque considero que el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Efesios es el marco regulador de todo el pasaje. El versículo 1 es el que nos va a dar el énfasis en esta porción de lo que Pablo le va a aconsejar a través de preceptos, reglas y normas para vivir una vida o un estilo de vida diario. Y Pablo va a hablar a la iglesia de Éfeso, a esta iglesia amada donde Pablo ha estado 3 años. Ya hace 4 o 5 años que Pablo estuvo ahí. En Hechos capítulo 20, Pablo les aconseja en el año 56 después de Cristo. Dice la palabra de Dios que él reúne a los ancianos de la iglesia y les da 2 preceptos, dos consejos. Posteriormente escribe la carta a los Efesios en el año 60 y vamos a ver cómo Dios sigue con este trato con la iglesia de Éfeso en el año 96. 36 años después, entre el año 90 y el año 96 que se escribe Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2, Dios va a dar otro consejo a la iglesia de Éfeso y lo estaremos viendo al final. Así que me voy a permitir, si usted me da permiso, de leer el versículo 1 y empezamos con este pasaje. Dice así la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hace muchos años, un entrenador llamado Vincent Lombardi fue contratado por un equipo llamado Empacadores de Green Bay. Este entrenador llega a un equipo formado por profesionales, hombres ya bien curtidos en lo que es el fútbol americano, y llega Vincent Lombardi después de que el equipo de los Empacadores de Green Bay tenían muchos años que no ganaban un campeonato. Vincent Lombardi es convocado a una reunión con los jugadores y ahí están los 80 jugadores de fútbol americano. Usted los puede ver grandes, fuertes, bien preparados. Y Vincent Lombardi les empieza a hablar con ellos. La primera palabra o la primera frase o la primera oración que le dice Vincent Lombardi a los jugadores es: esto es un balón. Los jugadores que ya tenían mucho tiempo de jugar fútbol americano se extrañan, dicen: un balón, ya lo conocemos. Y Vincent Lombardi les repite: esto es un balón. Vincent Lombardi había detectado que los jugadores habían perdido lo que era la esencia del juego y les empieza a explicar lo que es un balón, un ovoide. Este es un balón muy especial, una figura pues que no dice que es un balón. Un balón yo lo veo redondo, pero este es un balón especial. Y empieza a hablar con estos hombres. Esto es un balón. Este balón debe partir de la yarda 1 a la yarda 100. Este balón debe de protegerse. Este balón debe de cuidarse. Este balón es lo que te va a dar a ti los puntos. Tú puedes correr de la yarda 0 a la yarda 100 sin balón y no pasa nada. Pero si tú corres de la yarda 0 o de la 10 o de la 25, que es donde puedes regresar el balón después de una patada de despeje, y tú llevas el balón de esta yarda, de la 0, de la 1 a la 25, y proteges el balón, y sufres golpes, y sufres de todo, y llegas agotado a la yarda número 100, es un touchdown. Los jugadores, al parecer, entendieron lo que era la esencia del juego. Entendieron lo que era lo más importante en lo que era su vida en ese momento. Este es el balón. Hermanos, Pablo esta mañana le va a hablar a una iglesia y le va a decir lo que es la esencia de la vida. Pablo le va a llamar a la iglesia de Éfeso
Y les va a decir, esto es lo esencial, la esencia del llamado. Porque a veces perdemos esa esencia en la vida cristiana. Quizás llevemos 2 meses en la vida cristiana, o quizás tengamos 40 años en la vida cristiana, y a veces perdemos esa esencia y nos ocupamos en cosas perimetrales, nos ocupamos en cosas secundarias y hemos perdido la esencia del llamado. Y Pablo les va a dar un consejo a la iglesia de Éfeso. Al parecer la iglesia de Éfeso ya no es la misma de la iglesia de Hechos. La iglesia de Éfeso apenas 4 años después, ahora tenían divisiones. Ahora había malos entendidos en cuanto a la doctrina de la gracia. Ahora los judíos se creían superiores a los gentiles. Ahora había cristianos de primera y de segunda. Había cristianos VIP y cristianos de clase turista. A Pablo le llega esta noticia de que había problemas, y Pablo les va a escribir a los hermanos de Éfeso, y en los primeros 3 capítulos les da instrucciones precisas de lo que es la vida cristiana. Y en el capítulo 1 y en el versículo 9 y 10, Pablo les va a decir cuál es la esencia o cuál es el énfasis de esta carta. Y Pablo dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Eso se llama unidad. Que todo gire en torno a Cristo, que todo se respire en torno a Cristo, que todos los pensamientos sean en torno a Cristo. En el capítulo 1, versículos 9 y 10, apenas abordando la carta, Pablo le está diciendo que todo sea en Cristo. Y en el capítulo 3, Pablo les va a decir, hay un misterio escondido que ahora me he revelado y que les voy a revelar a ustedes. Y este misterio es que judíos y gentiles son uno mismo. Ya no hay diferencia. Ahora son uno solo, son un solo pueblo. Dios ha llamado a esta unidad. La iglesia es unidad, la iglesia es uno solo. Pero para que la iglesia funcione, para que la iglesia cumpla el propósito, para que la iglesia llegue de la yarda 1 a la 100, es necesario que haya virtudes en cada uno de los miembros de la iglesia. Es necesario que estos miembros de la iglesia no desarrollen, porque el Señor las va a dar esas virtudes, sino que vivan esas virtudes de acuerdo a lo que Dios ha dado. Y Pablo en el capítulo 4 nos va a empezar a hablar de algunas virtudes. Esas virtudes que ahora Pablo nos va a hablar después de decir, yo pues preso en el Señor. La condición de Pablo, yo estoy preso en el Señor y yo te ruego. Hermano, a lo mejor usted ha estado sentado ahí tantos años, domingo tras domingo, una vida a veces sin mucho propósito más que venir y escuchar, salir, y no hay un propósito. Yo le invito a que esta mañana usted escuche este mensaje y vea esas virtudes que lo harán, hermano, lo harán llevar el balón de la yarda 0 a la yarda 100 y anotar un touchdown diario, constantemente. Pablo está hablando ahí del ruego y dice Pablo, me pongo junto a ustedes, yo estoy preso, sin embargo, transito de esta misma manera que yo les voy a pedir. No les voy a pedir nada que no haya hecho yo. No les voy a pedir nada de lo que yo ya esté haciendo, aún en la condición en que estoy preso. Y es real, Pablo estaba preso. No me traje mi agua, Aquí es necesario el agua, y afuera también. Yo transito de esta manera. No te voy a hablar de nada que yo no esté haciendo. No te voy a pedir nada de que yo esté practicando. Y Pablo le dice, andéis, os ruego que andéis. Y el andar, hermanos, es un estilo de vida diario, constante. Es transitar simbólicamente entre A y B. Diariamente estar transitando de una manera digno del objetivo con que fuiste llamados, hermano. Los que estamos aquí hemos sido transformados, hemos sido
sacados de ese mercado de esclavos, hemos sido redimidos, hemos sido comprados por precio. Esto es lo mínimo que podemos hacer en esta nueva vida. Hemos sido dotados. El Señor nos ha dado las cualidades extraordinarias, no naturales y necesarias para un andar digno. El Señor no nos va a pedir nada de lo que Él no nos haya dado en equipamiento para poder transitar del A al B. Cada cristiano ha sido dotado de estas características sobrenaturales que Pablo hoy va a hablar. Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso y Pablo dice: hay una vocación, una invitación, una condición social. Estás llamado a una nueva condición social. Antes eras esclavo y fuiste liberado, pero ahora eres esclavo de un nuevo Señor. Esa es tu condición social. Eras esclavo del diablo, de Satanás, y fuiste llamado, fuiste libertado por el Señor, y ahora tienes un señorío. Ahora hay un señorío. Eres un esclavo voluntario. Hay una vocación. Esa vocación y ese llamado, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero ¿qué significa andar dignamente? ¿Qué hay en la mente de Pablo cuando va a hablar a los hermanos de Éfeso? Porque nos está hablando a cada uno de nosotros. Cuando estaba estudiando el pasaje, hermano, a mí me habla fuertemente. Y me encuentro en una condición de falta. Y me encuentro cuando empiezo a ver esas virtudes, me encuentro tan corto. No me encuentro más que en la yarda, si bien me va en la yarda 10, por no decir que en la yarda 0. Y ahí está Pablo. ¿Qué significa andar, ser llamado y soportar? Y por cierto, estas características que vamos a ver esta mañana no es solamente para liderazgo, no solamente los que están preparando, no solamente para los pastores, no solamente para los diáconos, no solamente para el que anda aquí sirviendo, hermano, es para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Igual al que ha sido llamado ayer, como el que fue llamado hace 40 o 50 años. Vamos a ver este pasaje en 3 puntos muy sencillos. Primero, las virtudes, versículo del 2 al 6. Segundo, la fuente, versículos del 7 al 10. Tercero, el propósito, versículos del 11 al 16. Voy a repetir esta división. Hermano, si tú quieres caminar dignamente, si tú te encuentras caminando indignamente, si tú te has dado cuenta que el andar diario no has avanzado absolutamente nada en esa vida, si tú te das cuenta que te encuentras falto, si tú te das cuenta que no hay satisfacción espiritual en tu vida, te ruego en el nombre de Jesucristo que tú estés aquí, que tu razonamiento, que tu mente, que tus ojos estén aquí. Apunta, por favor, apunta. Escucha y haz. Primero, las virtudes, versos 2 al 6. Segundo, la fuente, versos del 7 al 10. Las virtudes, la fuente y el propósito, 11 al 16. Lo estaremos repitiendo. Características o virtudes de lo que Pablo quiere pasar a explicar. Pablo pasará a explicar en qué consiste esto y nos dará, hermanos, características internas y personales y externas y congregacionales. Vamos a dividir estas virtudes, donde Pablo habla, dice Pablo del versículo 2 al 6, con toda humildad. Y vamos a ver cómo esta palabra humildad, hermano, tiene un trasfondo hermosísimo. Esa mansedumbre y esa paciencia para soportar. Pablo nos va a empezar a hablar de estas virtudes. Y Pablo, la primera virtud, escucha, es una virtud otorgada por Dios. No es una virtud normal ni natural. El hombre natural quiere ser servido. El hombre natural quiere estar en el centro, quiere señorear. Pero esta virtud que va a hablar Pablo es con toda humildad. Y no es en vano que Pablo primero vaya a tocar lo que es la humildad. Una humildad diferente. Y Pablo va a usar la unión de 2 palabras que los hermanos de Éfeso perfectamente conocían. Cuando ellos le decían esta palabra, ellos en su razonamiento podían identificar plenamente el significado de la palabra, pero que en nuestro tiempo no lo entendemos.
En nuestro tiempo no lo entendemos. Los hermanos de Éfeso, cuando ellos escucharon con toda humildad, se colocaron perfectamente en el contexto y en el significado, tanto lingüístico para ellos como fonético, y diciendo humildad. Sí, ya sé a lo que te refieres, Pablo, ya sé a lo que te refieres, en toda humildad. Esta palabra se forma de dos palabras, tapés y froneo. La primera palabra viene de nuestra palabra tapete o alfombra. ¿Sabe cómo, o se imagina usted en qué lugar está un tapete o una alfombra? Está en el suelo. Está en el suelo. Os ruego con toda humildad, y esta palabra, la primera es tapes, y nos conduce a imaginar algo que está en el suelo, algo ínfimo y bajo, tanto físico como moralmente. La segunda palabra es froneo. Se unen estas dos palabras, teipenofrosine, y esta segunda palabra es froneo, que significa pensar, considerar, comprender, con lo cual el término humildad nos viene a significar, no viene a significar solamente humildad, sino conciencia de ser humilde. Una conciencia de ser humilde. Pablo está hablando a los hermanos, la virtud de ser humilde es, piensa que en dónde estás, porque cuando tú pienses realmente esta virtud que no es humana, que no es natural, que Dios te la otorga, piensa con toda humildad. Un caminar con toda humildad, un caminar donde yo me considero con sin valor en relación con mis hermanos, un valor en relación con el servicio, sin valor en relación al lugar donde estoy. Cuando nosotros consideramos o nos conducimos o caminamos, porque es lo que Pablo está diciendo, os te ruego que camines con toda humildad, es colocarme en la parte más abajo de cualquier hermano. Hoy hablamos de falsa humildad, y déjeme le pongo un ejemplo. Si en un gran concierto donde usted forma parte de un grupo, donde usted es parte integrante de la directiva, de los que están adelante, y usted entra y dice, bueno, voy a ser muy humilde y me voy a sentar en el último lugar, que al cabo yo sé que me van a pasar adelante. Esa no es humildad. Porque vamos a suponer que se da el caso y usted es invitado y viene y se pone allá en lo último y dice que al cabo sé que ahorita va a venir el hermano Pedro y me va a sentar a cámara adelante. Pero el hermano Pedro anda allá en muchas cosas y se le olvida. Y usted está allá enojado diciendo, ¿qué les pasa a estos cuates? Pues no saben que yo tengo que estar mero adelante. Esa no es humildad. Esa no es humildad, hermano. Pablo está hablando con toda humildad. Que esa virtud, hermano, que tenemos que desarrollar, que ya la tenemos, pero tenemos que cultivarla, irla cultivando y pensar, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿De dónde vengo? ¿En dónde estaba? Estabas en el mercado de esclavos, eras un esclavo, no valías absolutamente nada, y el Señor te trajo y te dio una identidad con toda humildad. Cuando pensamos, hermano, en que de esta manera, esta cualidad, hermano, nos va a hacer pensar y buscar el beneficio de los demás. Ya no en mí mismo, ya no en mi satisfacción, ya no en lo que yo merezco, sino en lo que merece mi hermano. Y me va a llevar a un lugar que se llama servicio. Me va a llevar al servicio. Y el antídoto para la falsa humildad es el servicio. Ahora yo puedo servir, dice en Hechos 20, hablando Lucas, dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Aquí está hablando Pablo a los hermanos de Éfeso, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo sabe perfectamente qué es la humildad, y Pablo está sirviendo en humildad. Esta primera palabra, humildad, en su real significado,
razonando en el real significado, hermano, nos lleva a aplicarla a nuestra vida. Cuando pensamos que merecemos mejor trato o un mejor lugar, o que yo podía hacerlo mejor, razonemos, no merecemos nada. No se trata de andar por la vida diciendo a todos, no merezco nada, y el mejor antídoto contra la humildad es el servicio. A veces decimos nosotros, la verdad yo no merezco nada, pero por dentro dice, sí merezco los primeros lugares, o yo lo haría mejor, yo sería mejor en esto. Hermano, Pablo va a colocar la primera virtud, como es la humildad, en primer lugar. Porque si no tenemos esta humildad, en verdad en lo que significa, no tendremos las demás virtudes. Humildad es lo que necesitamos. La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. La humildad, hermano, nos va a llegar a colocarnos en el lugar que nos corresponde a cada uno. La humildad, hermano, nos va a llevar a disfrutar del servicio. Nos va a llevar a disfrutar de la vida cristiana. La humildad nos va a llevar a ubicarnos en el lugar en el que estamos y sirviendo con amor. No es señal de debilidad. La humildad no es señal de debilidad, ni de timidez, ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Cuando nosotros nos damos cuenta de que lo que hacemos, que los talentos, que lo que desarrollamos, hermano, viene del Señor. Es un reconocimiento en humildad a la grandeza de Dios. Esta es la primera característica que Pablo va a mencionar a los hermanos de Éfeso, y es fundamental para transitar en la vida como Pablo lo está pidiendo. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humillarse. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, no solamente en humildad, sino con toda humildad, razonando en cada momento, en cada acción, en cada cosa que hagamos. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué estoy haciendo esto? No merezco lo que tengo. Yo no soy merecedor, pero gloria a Dios porque me lo da. Y toda la gloria sea su nombre. Así que cuando hablamos de humildad, hermano, tendríamos que reconocer que tenemos que trabajar mucho. Cuando hablamos de esta humildad a que se refiere Pablo, tenemos que reconocer cada uno de nosotros que nos hace falta trabajar muchísimo. Colocarnos en esa altura, apenas 1 centímetro arriba del piso, del suelo. Ahí estamos y ahí seguimos. Cuando nos vemos de esa manera, hermano, glorificamos a Dios y estamos caminando en un transitar digno. La segunda palabra o segunda virtud que Pablo va a hablar de mansedumbre, y esta palabra significa gentileza, amabilidad, apacibilidad. Esta palabra mansedumbre significa someter la fuerza de uno mismo, andando tanto en humildad, pero ahora en mansedumbre. Esta palabra más podría asemejarse como fuerza bajo control. Muchos de nosotros decimos, yo tengo un carácter muy fuerte. Es que yo hago esto porque tengo un carácter muy fuerte. Pues exactamente merecemos mansedumbre. Es someter esa fuerza o ese carácter, esa forma de hacer las cosas, esa forma de decir, esa forma de tratar a los demás. Someterla bajo control. Si tienes mucho carácter, somételo bajo control. Y Pablo les va a decir a los hermanos de Éfeso, hermano, ¿necesitas mansedumbre? Pues es que yo soy bien pleitista. Hermano, ¿necesitas mansedumbre? Seguramente va a ser abogado. ¿Necesitas mansedumbre? Perdón por los abogados, Cuando Pablo está hablando de esta palabra a los hermanos de Éfeso, hermano, ellos también lo entendían perfectamente. Y esta palabra se refiere a un caballo de guerra que ha sido domesticado o domado para seguir instrucciones. Y este es
animal o ser poderoso. Ahora, a través de la mansedumbre ha sido domado de esa fuerza que tenía. Ahora, a través de la presión de piernas o el jalar la brida, sigue instrucciones. Es un animal poderoso. Sin embargo, ahora está una fuerza bajo control. Este se llama fuerza bajo control. Ahí sigue la fuerza, pero ahora bajo control. Hermanos, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros tuviéramos mansedumbre? ¿Cuántos pleitos, cuántas discusiones evitaríamos si esa fuerza que decimos tener la sometiéramos bajo el control? Si esa virtud que habla Pablo a los hermanos de Éfeso, mansedumbre, camina en mansedumbre. Esa fuerza que tú tienes, ese quizá liderazgo, esa influencia, ese carácter, somételo, que sea bajo control del Espíritu Santo, que sea bajo control de la humildad, que ahora que seas humilde es poder bajo control. Algunas veces pensamos que mansedumbre es debilidad, y no, hermanos, no es debilidad. Significa que tiene el control de sus emociones y que tiene su fuerza bajo control. Se trata, hermano, de carácter o de someter nuestro carácter a Cristo. Dice Pedro en el capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en Cristo tenemos el mayor ejemplo tanto de humildad como mansedumbre. Mire, cuando lo trataron de arrestar, recuerda que Pedro saca una espada y corta la oreja de Malco. ¿Qué le dice Jesús? Pedro, guarda tu espada. ¿Crees que no tengo poder para llamarle a 12 legiones de ángeles? Eso, hermano, se llama fuerza bajo control. Se llama mansedumbre. Mansedumbre. Hermano, usted y yo necesitamos tanto humildad bíblica. Usted y yo necesitamos tanto mansedumbre bíblica. A veces nos enojamos, a veces ese carácter puede ser que sea por el calor, por la falta de agua, por la falta de luz, por el colesterol y todo lo que usted quiera. Yo sé que le hablo. Mansedumbre, hermano, necesitamos. Necesitamos ese carácter que tenemos tan fuerte, someterlo al señorío de Cristo en humildad, para tener esas relaciones tanto en nuestra familia, con nuestros amigos, en la iglesia, con nuestros hermanos, y ver, hermano, un modelo de Cristo, porque de eso se trata la carta. Pablo nos va a llevar allá. Pablo nos está diciendo de virtudes, y Pablo nos va a hablar de la fuente, y Pablo nos va a hablar del propósito. Aquí no hay ningún secreto, hacia allá va la predicación. Pero primero tenemos que descubrir nuestras fortalezas. Primero yo tengo que decirte qué es lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dotado a ti de humildad. Dios te ha dotado a ti de mansedumbre. Si tú eres hijo de Dios, mi hermano, Dios te ha transformado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora Dios te ha dotado de humildad, de la verdadera humildad, de esta humildad donde tú razonas y dices: Dios, ¿de dónde me sacaste? Tan hermoso que eres. ¿De dónde vengo? No era alguien más que iba para el infierno. Era alguien perdido. Y ahora tú me has hecho tu hijo. Y ahora tú eres mi Dios. Y ahora tengo una esperanza bienaventurada. Hermano, es necesario ir a eso, a la humildad, a la mansedumbre. Y la tercera virtud personal que Pablo nos va a compartir es, voy a cambiar un poco el sentido de las palabras. La Biblia nos dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros, pero realmente el sentido es con paciencia soportándonos los unos a los otros. Hermano, la tercera virtud es paciencia. Y es que somos tan impacientes, lo queremos ahora y ahorita, en este momento lo queremos. ¿Se da cuenta cómo son virtudes de carácter? Pablo va a tratar con carácter. Hermano, Pablo está tratando con la iglesia y va a tratar con usted y conmigo de carácter.
Dios está tratando fuertemente conmigo con la paciencia. Y si yo voy a una gasolinera, porque yo sé qué es lo que necesito, voy a una gasolinera y me paro en la bomba que tienen 2 y todos los demás tienen 4 o 5, yo voy rápido y me paro en esa bomba que va a surtir. ¿Sabe qué? El de adelante le falta aire a la llanta, va a pagar con tarjeta, la tarjeta no pasa, es Visa, es Mastercard, saca la otra, y ahí estoy yo. Y yo digo, Señor, estás tratando conmigo, ¿verdad? Sí, estás tratando conmigo. Yo creo que los de Nuevo León somos muy impacientes. Sí, Yuli está, porque te amo. Está tratando con nosotros. Paciencia. La paciencia es permanecer largo tiempo bajo una fuerte presión. Lo que Pablo está diciendo a los hermanos, hermano, considérate como un tapete pero razonado, razona. Considérate como alguien que tiene una fuerza tan grande, pero bajo control del Espíritu Santo. Y ahora ve este último, paciencia. Está a largo tiempo bajo una fuerte presión para soportar. Hermano, y este soportar es aguantar, ser paciente y sufrir. Esa paciencia que se ocupe en soportar, sufrir, tolerar los unos a los otros en amor. Hermano, nos hace tanta falta aquí a nosotros. Apenas tenemos un pequeño agravio y ya andamos litigando en las asambleas, no aquí. Con paciencia, soportándonos los unos a los otros. Dice Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si usted está llevando un discipulado, si usted está llevando alguna consejería, encargó una tarea y viene el aconsejado y le dice, ¿hiciste la tarea? No tuve tiempo, se me olvidó. ¿A poco encargó tarea? Con paciencia, soportándonos, es algo que soporta un peso, es hacerse fuerte para, hermano, y esto se trata de las relaciones personales en la iglesia. Pablo está hablando a la iglesia y se trata de las relaciones que tenemos usted y yo, se trata de esa relación interpersonal entre miembros de la iglesia, tanto la humildad como la mansedumbre, como la paciencia para soportar. Se trata de que la cultivemos aquí, se trata de que aquí haya estas virtudes que estamos cultivando día tras día, en un andar digno, constante. ¿Se imagina usted una iglesia, hermano, miembros de la iglesia que estamos con estas virtudes diarias, donde no nos consideramos más que servicio? Hermano, te ayudo. Hermano, ¿qué necesitas? Hermano, voy para allá. Hermano, se te ponchó la llanta. Hermano, yo te llevo alimento. Wow. Y luego Pablo, hermano, va a entrar a hablar de esas relaciones. Si cultivamos las relaciones personales, nos va a llevar a las relaciones en la comunidad. Y dice la siguiente palabra, solícitos en guardar en la unidad del Espíritu. Solícitos es estar ansiosos. Humildad, mansedumbre, paciencia para soportar. Solícitos, estar ansioso, estar que te mueve en guardar la unidad. Y es que la iglesia tenía división, y es que la iglesia decía, los gentiles son menos que nosotros, y los gentiles decían, ¿y ustedes por qué? Mira, somos más gentiles que judíos. Mira, apenas hay 10 judíos y nosotros somos como 80. Somos más los gentiles. Y Pablo les va a decir, ese misterio escondido ahora es revelado, de tal manera que cada uno de nosotros, y no está hablando a una persona en particular, no está hablando a un grupo de liderazgo, está hablando a cada uno, solícitos. A usted, hermano, solícito en guardar. Si usted ve un problema, primero considere, ¿es para unidad o es para división? Solícito en guardar en la unidad del Espíritu. Si sirve para edificar, si lo que usted va a hacer, si lo que usted va a decir, si lo que usted va a publicar, debe llevar esto, estar ansioso para publicar, pero siempre y cuando que sea bajo el guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no para contender, no para dividir. Eso es en comunidad.
guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y como era un problema de unidad, de división en la iglesia, hermano, ahora Pablo va a decir, solito en guardar la unidad del espíritu. Y Pablo le está diciendo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso se llama unidad. Solícitos. Un solo Dios. Hermano, que el Señor nos lleve tanto a, no estoy terminando, que el Señor nos lleve tanto a guardar la humildad, a cultivar la humildad, como la mansedumbre, como la paciencia, corriendo para guardar la unidad. Si hay algo que sirva para guardar la unidad, si hay algo que se aplique en la unidad, hazlo, hermano, búscalo. Recuerda, todo se centra en reunir todas las cosas en Cristo. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Y el Señor en Juan 17 oró, Padre, que sean uno. Como tú y yo, que sean uno en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, y de eso se trata. Que entre nosotros seamos edificados, que se vea una iglesia que camina unida, una iglesia que sirve, una iglesia humilde, una iglesia de mansedumbre, una iglesia de paciencia, para que el mundo crea. Juan 17, que el mundo crea. De eso se trata, que el mundo crea. Pero tenemos que reconocer para avanzar que estas virtudes no son naturales. No son naturales, se dan de manera extraordinaria. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Esto es un estilo de vida, no importando las circunstancias, no importa cómo estés, no importa tu edad, no importa los años, no importa absolutamente nada las circunstancias que te rodea, no importa si estás casado, no importa si tienes familia, no importa si tienes trabajo, son circunstancias, hermano, que no importan, se van a dar. Esas virtudes tú las tienes, si eres hijo de Dios, ahí están. Segundo punto, la fuente. Este segundo punto, hermano, es maravilloso porque nos va a ayudar a conectar de dónde viene. Y muchas veces no pensamos la fuente de dónde vienen estas grandes virtudes que tenemos que considerar. Hermano, yo quiero deseo que usted ahí sentado esté examinado y diciendo, yo tengo humildad, yo soy humilde. Yo tengo mansedumbre. De verdad, yo tengo paciencia. Yo soy solícito en guardar la unidad. O soy causa de división. Miren, ninguno de nosotros vamos a considerar que somos causa de división. Eso se da. Por eso examínese. Pablo le decía en el capítulo 20 de los Hechos, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Por eso es necesario solícitos en guardar, correr en guardar la unidad. Si algo edifica y si algo une, hagámoslo. La fuente, hermano, esto es maravilloso. Mira cómo dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es Cristo el que da. Y luego nos va a decir y mencionar el Salmo 68. Pero a cada uno de nosotros. Escúcheme, hermanos, no sé cuántos estamos aquí, no sé cuántos hemos sido transformados, no sé cuántos miembros de la iglesia, no sé cuántos distantes estamos aquí, pero escúcheme usted bien, escúcheme, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Usted tiene la gracia. A usted le ha sido dada la gracia. No, usted no la ha obtenido, no la ha comprado, no ha trabajado, no tiene los atributos necesarios para tenerla naturalmente. Dios se la ha dado por gracia, es un regalo. Usted lo tiene, usted lo puede cultivar, usted lo puede abrazar, usted puede agarrar el balón y correr, protegerlo y correr esas yardas a pesar de los golpes, a pesar de los obstáculos, a pesar de la falta de fuerza, a pesar de la depresión, a pesar de todas las cosas. Dios se las ha dado, pero a cada uno de nosotros, a usted, mi hermano, se lo ha dado y es por gracia. Y miren lo maravilloso. Dice el Salmo 68, subiendo lo alto. Pablo está trayendo ese contexto bíblico y les va a decir a los hermanos que están entendiendo perfectamente el lenguaje de Pablo. Los hermanos han entendido cada una de las palabras. Y ahora Pablo va a decir, subiendo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Nosotros decimos, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Sabe que los dones que nosotros tenemos es porque nuestro victorioso Dios fue y peleó y ganó la guerra, ganó la batalla, y ahora Él viene como alguien victorioso que venció, la gran victoria la ganó, y ahora viene y reparte dones a los hombres, aquello que Él ganó, aquello que Él obtuvo en esa gran victoria. En esa victoria, cuando Él resucitó, Él ganó la gran victoria, y ahora viene como el gran general vencedor y entra a la ciudad. Lleno la ciudad, han salido todos los miembros de aquella ciudad, aquellos ciudadanos han salido a recibir al general victorioso, y este general victorioso empieza a repartir dones, dinero, esclavos, joyas, animales, y les da a todos. Cuando los hermanos de Éfeso están escuchando esta historia del Salmo 68, ellos inmediatamente conectan con este general victorioso porque lo traen en su memoria. No hicieron nada, no fueron a la victoria, a la guerra, no sufrieron heridas. El general victorioso fue a la guerra y la ganó y venció, y ahora trae gran riqueza y la reparte. Nos reparte a nosotros. Le dio a usted un don. Usted no se lo merece, ni yo, no nos lo merecemos. Pero el general victorioso fue Cristo. Nuestro Cristo fue, y dice Pablo, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, vino a la tierra y se hizo hombre, se humanó. Vino desde el cielo y se hizo hombre y se humanó. Vivió una vida llena de servicio. Y fue llevado a la cruz y murió y resucitó. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo completamente. Ese es Cristo, ese es nuestro Cristo vencedor. Y Él nos da dones, hermano. Esto es lo más maravilloso. Él nos da dones. Dones a la iglesia. Es por su iglesia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Salmo 68. A veces no leemos, pero dice el versículo 17 del Salmo 68: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Estos hombres que ese general victorioso tomó, que son prisioneros, son esclavos, ahora, hermano, ahora son esclavos del señorío de Cristo voluntariamente. Y estos hombres se les da a la iglesia como el don hombre para servir a la iglesia. Y ahorita vamos a ver ese punto muy rápido. Cristo, vencedor de la gran batalla. Ahora en esta gran batalla donde a través de la obra de Cristo la redención ha sido consumada con su sangre, ha comprado en el mercado de esclavos a los que estábamos cautivos, y ahora somos cautivos voluntarios del señorío de Cristo. Y estos libertados de Satanás ahora son esclavos de Cristo, y Cristo los da a los hombres, a la iglesia. Ahora son hombres don. El don que Dios ha dado es a través de hombres. A través de hombres. Pero a cada uno, dice allá en 1 Corintios, pero a cada uno, pero porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro por el mismo Espíritu dones de sanidad, a otro hacer milagros, profecía, discernimiento, género de lenguas. Y Pablo está hablando allá en el siglo primero de algunas circunstancias que eran necesarias para la iglesia, pero lo importante en 1 Corintios es repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Como Él quiere. Por último, se nos fue el tiempo. Propósito. Hermano, hay un propósito. Si bien es cierto, hermano, hay virtudes, hay una fuente y hay un propósito. Y el propósito, dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese muy bien. A uno constituyó apóstoles,
Había requisitos para ser apóstol. Y puso el fundamento a otros profetas. Y puso el fundamento. Primero puso el fundamento. Después evangelistas. Ya no es necesario poner fundamento. El fundamento de un edificio se pone una sola vez y para siempre. Primero apóstoles. Ahí están los que anduvieron con él y vivieron con él, que era el requisito para ser apóstol. Profetas, aún no estaba escrita toda la palabra. Ahora vienen evangelistas. Hermano, la iglesia hoy en día tiene evangelistas, aquellas personas que tienen un celo por el evangelismo y que Dios les ha dado el don del evangelismo y que con tanta facilidad va y comparten el evangelio. Con una facilidad impresionante, tienen la carga. Sin embargo, usted y yo también tenemos esa carga. Pero Dios ha escogido a hombres especiales que tienen el don de evangelismo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ir a proclamar las buenas nuevas de salvación. Aquel que tenemos oportunidad, evangelistas. Y luego dice pastores y maestros. Pastores y maestros. Propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y de eso se trata, hermano. Perfeccionarlo a usted y a mí, que seamos perfeccionados a través de esos dones que Él constituyó, que cada uno de nosotros seamos perfeccionados, que vayamos avanzando, que no nos quedemos ahí en una etapa, que no nos quedemos en la yarda cero, que no estemos aquí y digamos, yo tengo 30 años. Todavía cuestiono muchas cosas de la fe. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, pastores y maestros a fin de perfeccionar, a fin de completar a los santos para la obra del ministerio. De eso se trata, hermano, de que vayamos avanzando, que vayamos creciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Se trata de un edificio, que el edificio se vaya construyendo. El edificio no puede quedarse en el fundamento, el edificio no puede quedarse en las zapatas, el edificio no puede quedarse allí donde empezó. El edificio, que es la iglesia, debe ir creciendo en unidad. Debemos ir creciendo unos con otros al mismo ritmo, porque ese es el propósito para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y por eso, hermano, debemos de tener paciencia para soportar. Alguien se quedó atrás, alguien no va caminando, alguien faltó el domingo. Si usted recibe algunas llamadas entre semana, es porque nos dimos cuenta que usted no estuvo aquí, porque nos preocupa, porque queremos saber qué fue lo que sucedió. Tiene 2 domingos que no está y tenemos reuniones de asamblea ordinaria para ver la lista de miembros de la iglesia y saber qué podemos hacer con ellos, porque tenemos que ir caminando en unidad, tenemos que ir creciendo hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El propósito es ese. A un varón perfecto, a un varón completo, a la medida, mire la medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida, hermano, y de eso se trata esto. Las virtudes que hablamos de los primeros versículos, del punto número 1, que son humildad, mansedumbre, paciencia y solícitos en guardar. Hermano, se trata de llegar a esto, se trata de llevar a los hermanos a esto. En una familia nos preocupamos unos por otros y podemos decir, este no está creciendo, algo le falta, no está comiendo bien o le faltan vitaminas, algo está pasando. Hermanos, que cada uno de nosotros nos preocupemos unos por otros y que digamos, la hermana Juanita no llegó hoy, no escuchó el mensaje, no cantó con nosotros. El propósito es ese, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y es que cuando nos quedamos atrás, en la yarda 0 o 1, hermano, tantos pensamientos, tanta falta de ser arraigados en las verdades bíblicas, pues debemos de caminar. Debemos de avanzar. Examinaos a vosotros mismos. Tenemos que ir avanzando, pero no en un avance individual, no en un avance personal, sino en un avance corporativo como iglesia. Que veamos a los grupos pequeños,
que veamos al grupo de mujeres, que veamos al liderazgo y empezar a crecer unos con otros. Hermano, de eso se trata. Esos dones que tenemos, esas virtudes que Dios nos ha dado, que Dios nos dio como dones cuando fue y venció, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia. Hermano, se trata de que nos veamos nosotros como servidores de los demás y que veamos a cada grupo, que veamos a mi hermano. No que seamos como Caín, ¿acaso soy guarda de mi hermano? No, si soy guarda de mi hermano, solícitos en guardar. Y luego al final Pablo dice, para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego nos va a dar una analogía en el cuerpo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, eso que se mueve. Las coyunturas es lo que hace mover a cada parte del cuerpo. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermano, no tenemos que ser como las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, según tu don, según tu virtud, según lo que Dios te ha dado a ti, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo ha hablado a los hermanos de Éfeso. Y Pablo está preocupado por ellos. Pero 30 años después, termino con esto, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, le escribe a la misma iglesia. Y a esta misma iglesia le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Puras virtudes, hermano. La iglesia seguía trabajando, la iglesia seguía laborando, pero ahora bajo otro fundamento. Mire cómo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya se daba de manera tan mecánica. Se daba de manera tan mecánica. Has dejado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas. ¿Cuáles son las primeras cosas? Sé humilde, ten mansedumbre, ten paciencia y solícitos en guardar la unidad. Iglesia Bautista Genesaret, yo te invito, te conmino a cultivar las virtudes que hemos recibido de nuestro Señor para ir creciendo en amor unos con otros hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. Ya no más un domingo más igual, un año igual, otro año igual, no pasa nada, el balón sigue en la yarda 0, en la yarda 1, en la yarda 5, tengo 20 años, estoy aquí, mi hermano, te invito a caminar el balón. Hermanos, esto es un balón. En la esencia del fútbol americano, esto es un balón. Mis hermanos de Genesaret, esto es una Biblia. Debemos leerla y amarla. La esencia de la vida cristiana es: ama tu Biblia, ama la palabra. Por favor, ama la palabra. Léela diariamente. Lee y emociónate con lo que lees. Esa es la esencia de la vida cristiana. Que Dios nos bendiga a cada uno y que vayamos, hermanos, esta semana a practicar lo que hemos escuchado. Esto es un balón, pero esta es una Biblia. Dios les bendiga. Adelante.